Desaparece la carne, desaparece el pollo, desaparecen todo lo que sea productos alimenticios, pero también han desaparecido las estadísticas que finalmente terminan apoyando las políticas públicas de salud. Quiero saludar en esta parte del programa al doctor Julio Castro. Él es infectólogo, es venezolano, trabaja en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, Dani. En Venezuela creo que el hashtag más importante en este momento es no hay. No hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay estadística, no hay medicina. Pero en el caso de la salud, la desaparición de una data que sustenta o sustente las políticas públicas que tendrían que aplicarse, ¿cuándo comenzó? Hay varios tipos de información que no se comparten. La más importante, que es lo que se llama el boletín epidemiológico, en Colombia y en buenas partes de los países de América Latina existe la misma figura porque es un mandato del Reglamento Sanitario Internacional. Hay una definición de aproximadamente 24 enfermedades que tú tienes que notificar semanalmente. Desde 2016, esa información no se hace pública. En años anteriores había sido intermitente. ¿Qué significaba eso? Que publicaban 3 meses, pasaban 5 meses que no publicaban, y un poco por presión de organizaciones internacionales, más del mundo académico dentro de Venezuela, al final del año se publicaban el acumulado completo, pero ya esa información perdía vigencia, porque una información de marzo en diciembre no tiene mucho sentido. Un ejemplo de ellos es, tenemos 3 epidemias activas en este momento: malaria, difteria y sarampión, y solamente nos enteramos de esa información, bien sea por los boletines de la Oficina Sanitaria Panamericana o inclusive por boletines epidemiológicos de páginas web como la página web del Ministerio de Salud de Cuba. Cosas que son absolutamente inexplicables para nosotros que vivimos en Venezuela. Claro. Ahora, bueno, si en Cuba se refleja, entonces el registro sí se lleva. Lo que no se hace es compartirlo. Pero no es absurdo. Es decir, las propias políticas que el Estado tendría que aplicar no están basadas en esa estadística. Absolutamente. En Venezuela el sistema de recolección de información epidemiológica ha sido uno de los más importantes o más estructurados en los últimos 40 años. Aproximadamente 14.000 a 16.000 unidades ambulatorias en todo el país recogen la información. Los médicos rurales, los médicos primarios, codifican cada enfermedad, cada paciente que ve, y eso va a un registro nacional. La información se sigue produciendo. Hasta la semana pasada se recogió la información, pero hay una voluntad de parte del Estado de no publicar la información, porque la información se recoge y se analiza. Que no lo sepamos los venezolanos es otra historia, pero la información se sigue recogiendo y ahí de alguna manera no se publica información tan importante como desde enero del 2017 tenemos casos de sarampión y difteria en el país. Y eso es algo que ya a la fecha tiene casi más de año y medio, y esa es información que solamente sabemos, como comenté, por el boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana. Malaria, difteria y sarampión. ¿Por qué el rebrote? Cada enfermedad tiene una explicación un poquito diferente, porque malaria es una enfermedad transmitida por un vector y tiene que ver con el control vectorial y la minería en el estado Bolívar, que es la zona donde probablemente hay más corrupción en toda Venezuela relacionado con el movimiento migratorio y el tema de la minería ilegal. Difteria y sarampión son 2 enfermedades que son 100% controlables por vacuna, y lo único que has debido hacer es vacunar. Cuando tú ves las edades de los pacientes de la epidemia, encuentras que hay pacientes de un número importante entre 10 y 14 años. ¿Qué significa eso? Que dejaste de vacunar hace 10 años. O sea, tienes 10 años vacunando mal y terminas pagando este precio, que es enfermedades que debían estar controladas por vacuna. Pero hace 10 años atrás, es decir, la situación no era tan caótica como ahora. ¿Por qué se dejó de vacunar? ¿Por mala planificación? ¿Por incapacidad de quienes manejaban el Ministerio de Salud en ese momento o qué? Lo que digamos es un poco especulativo, pero se suman factores. Okay. Factor número 1, inviertes poco. Segundo, tienes incapacidad. Tercero, no hay una voluntad política de hacer las cosas que tienes que hacer y el ministerio se ocupa de otras cosas. Y voy a dar un dato muy importante. En 18 años o en 19 años de gobierno, tanto de Chávez como Maduro, hemos tenido 20 ministros de salud. Alguien en América Latina puede entender que un ministro que dura 8 meses es muy poco lo que puede hacer y no hay continuidad de las políticas. Pero por encima de eso hay 2 aspectos muy importantes: la corrupción dentro del propio sistema
Y la explicación que ha dado el gobierno es el tema de la guerra económica, y cuando tú ves que las tasas de vacunación son malas desde hace 9 o 10 años, cuando el precio del petróleo estaba en su punto más alto, no conecta una razón con la otra. O sea, con el petróleo a 90, 100 dólares el barril, ya en ese momento dejaste de vacunar. Algo no está pasando, algo común está pasando, y es falta de coordinación del sistema de salud, falta de voluntad política y falta de estrategias útiles en cosas básicas como vacunar y atender niños o madres embarazadas. Hablemos de los hospitales, la infraestructura hospitalaria en el país. Lo que uno ve a diario y la información que recibimos de nuestros corresponsales son protestas en cualquier hospital de la Gran Caracas, no me quiero imaginar además el interior. Es decir, el hospital universitario, que fue un ícono dentro de la Universidad Central, o el Hospital JM de Los Ríos, que atiende niños, y las mamás protestan una vez por semana porque no hay medicamentos, no hay alimentación, no hay cama. ¿Qué pasó con la infraestructura hospitalaria? Fíjate, como no hay cifras, es difícil. Yo pertenezco a una ONG que se llama Médicos por la Salud, que se formó en el 2014, y empezáramos a medir desde entonces la situación de los hospitales con un instrumento digitalizado que lo hemos hecho durante 5 años consecutivos. Te voy a dar unos datos de esa encuesta 2018. 55% de las salas operatorias de los hospitales más importantes del país están cerradas en este momento y no puedes operar a un paciente allí. 85% de esos hospitales, estoy hablando de hospitales capitales de Estado, hospitales militares y hospitales universitarios, los más importantes de todo el país, 85% no son capaces de hacer una placa de tórax para un diagnóstico de una neumonía 24 horas al día en la última semana anterior a la encuesta. Esa encuesta es de marzo del 2018, porque es el Día del Médico en Venezuela. 95% de los servicios de radiología están cerrados. 60 a 70% de los hospitales no tienen capacidad de darle comida a los pacientes que están hospitalizados, y por ahí podemos seguir. Nosotros medimos 18 parámetros que medimos durante 5 años consecutivos. No hay uno de esos parámetros, no hay uno que haya mejorado en 5 años. Todos han ido empeorando sustantivamente, y esa es información que nos envían médicos o enfermeras que trabajan en esos hospitales. No hablemos de por ejemplo, el porcentaje de diálisis, o sea, este servicio que bueno, yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar, por ejemplo, con la gente de Codevida, que empezamos a hablar de tantos venezolanos están en riesgo de... Yo siempre... terrible, pero siempre digo, no hablemos de los que pueden, hablemos de los que han muerto, porque si ya tengo meses o años en esto, ¿cuántos se han quedado en el camino? Es muy difícil cuantificar eso, porque técnicamente es complejo. ¿Cómo tú diferencias un paciente que tiene un cáncer, un niño con cáncer que puede tener una evolución buena, pero puede tener una evolución mala por la propia enfermedad? Pero si ese niño no le das la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía que necesita, va a tener un desenlace fatal, y es difícil medir esa parte. Pero algunos grupos vulnerables, como los trasplantados, sí, los pacientes con VIH, que no tienen tratamiento en Venezuela, hoy en día, hace por lo menos 8 meses, 60.000 pacientes con VIH no tienen tratamiento. La diálisis peritoneal, se cerró el programa de diálisis peritoneal. El programa de trasplante venezolano está cerrado, no hace ningún trasplante en Venezuela en el sector público hace por lo menos 1 año y medio. Después que hacíamos trasplante de hígado, recuerdo cuando hicimos uno de los primeros trasplantes, y digo hicimos porque pues igual la teleaudiencia sabe que soy venezolana, recuerdo que fue una gran fecha, algo muy importante. Así es, entonces esos grupos vulnerables cada vez están más limitados en términos de sus medicamentos y acceso a esas terapias. Por ejemplo, el sistema de alto costo que maneja el Seguro Social, la escasez de quimioterápicos es de 80% sobre las cosas. Entonces, tú vas afectando, pero más allá de esos grupos que son pequeños y están muy afectados comparativamente, cuando tú ves los diabéticos en el país, aproximadamente 35% de los diabéticos de la población mayor de 50 años en el país es diabética o hipertensa. Y esos diabéticos y esas enfermedades crónicas no consiguen insulina hoy en día en Venezuela. Conseguir una ampolla de insulina es una tragedia en Venezuela. Y eso, estamos hablando de grandes magnitudes de pacientes, no de grupos vulnerables relativamente pequeños. Esta escasez ya alcanza a toda la población que puede tener alguna situación de salud. Ahora, hablemos de algo a donde nos lleva todo lo que usted ha venido describiendo y de los temas que hemos venido hablando. A convertirnos en un riesgo para la salud de los países a los que los venezolanos están huyendo, a aquellos países a donde los venezolanos están dirigiendo,
porque ¿en qué condiciones de salud están llegando los venezolanos hoy en día? En la misma situación de salud que están dentro. La gente no solamente viaja con su mochila cruzando la frontera, viaja con sus enfermedades. Y en esas enfermedades hablamos malaria, difteria, sarampión, tuberculosis, VIH que no consigue tratamiento, trasplantados, diabéticos, y eso traslada a los países hermanos donde ellos acuden un impacto tangible en términos de costos, morbilidad, logística, etcétera, etcétera. Y hay un segundo aspecto de la migración que no podemos perder de vista, es el recurso humano que perdemos. La diáspora de médicos y personal de salud, enfermera, en el último año ha sido brutal. Nosotros hicimos una encuesta en noviembre del 2017, donde evaluábamos una cohorte de casi 40 años de médicos graduados. Ajá. 30% de esa cohorte de médicos graduados están fuera del país. En noviembre del 2017, vamos a repetirla en noviembre del 2018, y en los últimos 5 o 6 años, generaciones de médicos, casi 75% de esos médicos graduados en los últimos 5 años están fuera del país al día de hoy. Eso es una pérdida. ¿Qué porcentaje de los últimos 75% de los últimos 5 años están fuera del país esos médicos. La mitad de ellos trabajando, la otra mitad de ellos trabajando en cosas que no son de medicina porque la situación del país los obligó a tener que salir del país. Claro. Entonces, todas esas dinámicas se juntan, lo mismo que lo que veníamos en el segmento anterior, porque la desnutrición afecta a las enfermedades, la tuberculosis, etcétera, claro. etcétera. Y bueno, afecta a los pacientes, pero también está afectando a los médicos. Vi el otro día, me llegó un video que quería compartir con nuestra teleaudiencia y lo había olvidado. Ahora que usted menciona esto, lo recordé, de un grupo de médicos muy jóvenes que están en el hospital, si no recuerdo mal, de Mérida, creo que era el estado Mérida, y crearon un grupo para recolectar dinero. Y ellos decían, lo recuerdo perfectamente porque me conmovió muchísimo, ellos decían, por $1 que usted done, 3 médicos pueden alimentarse. ¿Y por qué queremos que los médicos se alimenten? Porque así no nos tenemos que ir y podemos seguir atendiendo a los pacientes que lleguen. No me pasa esto casi nunca, pero es complicado, es difícil. Y pensé que iba a hacerme eco de esa campaña, porque al final estos jóvenes médicos están allí para atender a los venezolanos, para no dejarlos solos, con el poco medicamento, con el poco equipo que puedan tener, pero por lo menos van a tener un médico que les acompañe. Así como afecta la desnutrición a los pacientes, por eso decía, también está afectando a los médicos. Absolutamente, Daniel. Soy profesor de la universidad y nuestros residentes, que son los médicos en formación, repentinamente nos dicen, doctor, me tengo que ir a mi casa porque vive en un pueblo o una ciudad que no es las grandes capitales, que es donde se hacen los posgrados, porque aquí no me da el ingreso ni siquiera para comprar la comida, mucho menos comprar libros o trasladarse en el país. Sí. Y este año perdimos alrededor de un 40% de la masa de estudiantes de posgrado en los centros universitarios del país, y eso es una tragedia que vivimos a diario. Eso, mientras más al interior te vas, peor es la situación. Claro, claro, me imagino. Por eso, este hospital estaba en los Andes. Estoy casi segura que era el estado Mérida, pero puede ser el estado Táchira. No recuerdo con exactitud, pero pensé que una buena manera de ayudar, porque al final hay mucha gente en el exterior que cuando presentamos estos casos se comunican con nosotros y quieren ayudar de alguna manera. Es una trágica situación, es trágica en general. Pero digamos, estos porcentajes, anoté cada cifra que usted me ha dado en la tarde, son cifras muy, muy duras, ¿no? Que nos dejan un panorama absolutamente desolador. Así es, Idania. Los que estamos en Venezuela hacemos un esfuerzo importante junto a organizaciones hermanas como organizaciones no gubernamentales, como tú nombraste, Provea, Codevida, Acción Solidaria, Cruz Roja Internacional, ABESOC. Hay muchas iniciativas que reciben ayuda de gobiernos extranjeros, agencias multilaterales, para evitar que la situación siga deteriorándose en el día a día. Pero en estos días nos preguntábamos, siempre me preguntan, ¿cuál de los aspectos es peor? Todos son malos. Ayudamos al que tenemos más cerca, claro, al que tenemos a mano, y esa es la estrategia que venimos a tratar de convencer a nuestros pares que están en otros países cómo podemos ayudar a esos venezolanos que están dentro y a los que están moviéndose fuera de la frontera para que no sigan muriendo venezolanos por la crisis y logremos detener esto de alguna manera
creo que al final hoy día es muy importante. Mientras las condiciones no cambien en Venezuela, Sí. y es un elemento central, la situación parece que fuera en peor porque el gobierno no da ninguna señal de que va a cambiar su tónica en relación al sector salud. Claro. Doctor Castro, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ti, Dani.